Si tienes hijos, posiblemente lo vives. Los niños se conectan cada vez antes a los dispositivos digitales. Más allá de ese debate de cuándo deben conectarse, debemos garantizar que lo hacen de forma segura. Hoy, en Radar Ciberseguridad, hablamos de cómo proteger a los menores. Nacho, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, muchas gracias por invitarme. En este viaje que estamos haciendo para tratar de entender los retos digitales en ciberseguridad en muchos ámbitos diferentes, hoy nos centramos en la infancia y vosotros como UNICEF habéis hecho un trabajo excepcional que yo creo que no existía en este país para tratar de entender esa problemática que hoy viven nuestros niños en este entorno complejo en el que vivimos. Cuéntanos alguna de las alertas que detectabais en este monumental estudio que habéis creado. Claro, la primera era esa, que no teníamos, hay muchos estudios parciales o pequeños y nosotros queríamos tener una mirada lo más completa posible. Por eso nos embarcamos junto con la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo de Colegios de Ingeniería en Informática para intentar hacer el estudio más amplio y mirando la tecnología de una forma bastante amplia, porque ahí metimos internet, redes sociales, videojuegos, juego online, educación online en un momento de pandemia, que también era una oportunidad de conseguir información, precisamente para poner el foco en cuáles eran los principales problemas. Todos intuimos que está pasando algo, nuestros hijos se comportan de una forma curiosa, nosotros no sabemos muy bien cómo acompañar, no entendemos gran parte de lo que ahí está ocurriendo y necesitamos evidencia científica y poner esos datos al servicio de la comunidad para poder tomar las mejores decisiones posibles. Y los resultados, que además este año vais a continuar y vais a ampliar, aparecían numerosas luces rojas. Si quieres, cuéntanos algunas de esas conclusiones que veíais. Claro, el primero era saber que estamos entregando un smartphone a nuestros niños y niñas cuando cumplen 10 años, de media. Entonces, esto nos tiene que llamar y hacer conscientes de ver si en esa edad están suficientemente preparados o son autónomos para poder desempeñarse en el entorno digital de forma solitaria, porque incluso las familias con más interés, el primer día estamos muy encima y les ayudamos a configurar las aplicaciones y les damos algún tipo de acompañamiento, pero esto en el tiempo decae rapidísimamente por el propio estrés de la vida diaria. Entonces, uno de los objetivos era también entender por qué es tan importante estar conectados, por qué vemos que prácticamente el 98% tiene conectividad universal, y nos dicen que es el lugar donde ellos encuentran alegría, donde encuentran diversión, donde encuentran relacionarse con otros, tener amigos. Si no somos capaces de entender por qué es tan importante para ellos ese nivel de vida digital, difícilmente vamos a poder acompañarles en lo que es su vida y en su desarrollo. Pero claro, una exposición tan grande también conlleva una serie de riesgos que no hay que minimizar. Algunos los podremos evitar, la mayoría van a estar ahí. Lo que podemos tratar es el daño que pueden hacer esos peligros. Y aún así, pues hay datos preocupantes, ¿no? de contactos con desconocidos, hay datos preocupantes de sexting, de grooming, de juego online, de enganche. No podemos hablar de adicción en el caso de redes sociales ni de Internet, porque la OMS no lo reconoce, pero sí de uso problemático. Y los datos nos dicen que nuestros adolescentes, 1 de cada 3, hace un uso problemático de ello. ¿Y eso qué significa? Que están mucho tiempo conectados, todos los días, y lo más importante, con una alta interferencia sobre actividades que son fundamentales para su desarrollo, como puede ser dormir, estudiar, relacionarse con su familia o quitarle tiempo a otras cosas que son muy importantes. En el estudio también aparecían muchos de los riesgos que todos pues intuimos, ¿no? que tienen los niños hoy en el entorno digital. A mí sí que me gustaría que trataras de contarnos, en vuestra experiencia, no solamente en el estudio, sino en muchas de las líneas que tenéis abiertos, qué pueden hacer los padres por tratar de acompañar, que es algo que decías tú, pero también, de alguna manera, ayudar a que esta navegación, a que esta vida digital, a que esta búsqueda de alegría que decías tú en estos entornos sea de la forma lo más segura posible. Claro, hay una fase muy importante que es antes de darles el dispositivo. De hecho, nosotros hicimos una campaña en el momento del lanzamiento del informe que era su mayor influencer. O sea, aprovecha que aún eres tú una persona de referencia para guiarles, porque cuando entren en este mundo los estímulos son tan grandes y están tan bien hechos. Se acabó todo, habrá otros influencers. Exactamente, otros influencers van a ocupar el espacio que tú dejes, ¿no? Y ahí vemos mucha diferencia entre las familias que se involucran y hacen el acompañamiento. Los daños y los riesgos bajan hasta 2 y 3 veces, pero sobre todo en aquellas familias que dan ejemplo. Aprovechamos para preguntarles si sus padres utilizaban los dispositivos móviles en el momento de la cena, ¿no? Entendiendo como ese momento íntimo ya de final del día en el que estamos todos juntos y demás. Y 1 de cada 3 nos dice que usaba el teléfono habitualmente durante esos momentos. Con lo cual, la forma de aprendizaje vicario pues nos hace muy difícil luego tener autoridad para decirles que no, oye, tú deja el móvil en este momento porque no es importante. Bueno, si este momento es
especial, pues vemos que esas familias que predican con el ejemplo, los riesgos disminuyen exponencialmente. Como sociedad, ¿no? Más allá de solamente los padres. Pues es verdad que al final es dotar a los niños de esas herramientas, pero como sociedad, como sistema educativo, como industria tecnológica, ¿qué tipo de retos nos planteamos para ayudar también a los niños a estar un poco más seguros en ese entorno? Claro, la primera es contar con ellos. No considerar que son solo un problema, porque cuando ellos están activos y participan, si les preguntamos qué les preocupa, qué les duele, qué necesitarían mejorar, nos van a dar pistas para afinar mucho nuestras propuestas. Luego, un desarrollo educativo en competencias digitales, que les hagan perfectamente entender las herramientas y también de las competencias ciudadanas. Es decir, qué responsabilidad viene de mi participación social en las redes. Yo soy ciudadano, tengo derechos, desde el año 89 los niños y niñas tienen derechos, pues tienes que ejercerlos y tienes que garantizar ese espacio. Los gobiernos, pues desde luego, un entorno regulatorio y protector lo suficientemente activo y actualizable en un entorno tan cambiante como es el tecnológico. Y, por supuesto, el de la industria tecnológica, ¿no? Ese compromiso de desarrollar con los estándares éticos más altos posibles sus productos y ver con una perspectiva de enfoque de infancia cómo puede afectar en positivo o negativo a aquellos servicios que nos están ofreciendo. Si quieres, por irnos a lo más concreto, cuando un padre empieza a notar, ¿no?, que su hijo puede tener problemas, que generalmente cuando tienes esa sensación es que llegas tarde, el problema llegas tarde, ¿qué hacer, ¿no? ¿A quién recurrir? ¿Por dónde empezar cuando crees que tus niños tienen un problema en el entorno digital? Claro, ahí venimos a identificar si puede ser principalmente en dos ámbitos, ¿no? Por un lado, en el ámbito de salud, cuando tú le ves que está triste, que no responde, que se comporta violentamente contigo y se pierde esa conectividad. Y luego la convivencia, cómo él se comporta tanto con su familia como con sus amigos, para intentar identificar cuál es el problema. Cuando llegamos a este punto, como decías, pues igual es tarde, no haber sentado en los primeros momentos estas bases de higiene digital. Pero si no, acudir a profesionales de la salud, porque ahora mismo es los que tienen que ayudarnos a distinguir si este uso problemático realmente es lo que les está provocando un deterioro de su salud o si tienen otra serie de problemas y gracias a la tecnología lo estamos visibilizando. También la mirada que nosotros queremos tener no es demonizadora de la tecnología, porque sería ir en contra de los tiempos, pero sí aprovechar que quizá en estos momentos podemos tener pistas que nos pueden ayudar a identificar qué le está pasando. 4 de cada 10 nos dicen que se sienten solos y que necesitan la tecnología para conectarse. Bueno, pues la adolescencia entendemos que no es un momento fácil, que es un momento de cambios, de buscar tu sitio en el mundo y precisamente estar conectado te ayuda. Pero también si tú tienes algún problema o alguna vulnerabilidad, es fácil que por una mala utilización pueda perjudicarte. Con lo cual, apoyarnos en profesionales, tanto de la salud como en los educadores, que son los que nos pueden hacer ese triángulo de equipo colaborativo para intentar pues, poner a la mejor versión de los chavales en su día a día. Vuestro estudio se centraba en niños entre 12 y 16, pero también por la experiencia que habéis tenido, queréis ampliar desde 10 años, que como decías tú, empiezan a recibir su teléfono móvil, hasta los 18. Y vais a entrar en dos colectivos, el de los niños muy, muy jóvenes y el de los adolescentes al borde de la mayoría de edad, en el que parece que podéis encontrar problemas diferentes, ¿no? Por un lado, niños muy pequeños y a veces pues, muy expuestos a todo tipo de peligros, y el de los mayores, donde empiezan a pasar muchas cosas muy rápidas y donde, bueno, pues algunas de las cosas que vemos ya en el mundo de los adultos, ¿no?, vinculados también a la delincuencia, a los ataques, problemática sexual y todo este tipo, van a ser mucho más presentes. ¿Qué creéis que hay ahí y cómo también proteger a estos muy, muy jóvenes o a estos al borde de ser adultos? Claro, va a ser todo un reto, ¿no?, profundizar ahí y ver qué está ocurriendo, ver cómo algunas de las conductas se pueden exacerbar y otras cómo se pueden controlar. También el ser más maduros, más autónomos o que haya un acompañamiento social de todos estos agentes que antes veíamos pueden ayudar a mitigar o a encapsular algunos de estos problemas. Y también a ser conscientes de qué está pasando, sobre todo con niños tan pequeños, ¿no?, donde estamos viendo qué ocurre cuando ya no es una puerta al mundo, es que es un camino infinito de estímulos que sin ningún acompañamiento le estaremos haciendo un flaco favor en vez de incorporarle como ciudadano digital y disfrutar de la gran cantidad de oportunidades que el entorno nos ofrece. Pues muchísimas gracias, Nacho, por ayudarnos a entender lo que está pasando en ese entorno y, sobre todo, nos quedamos deseando ya leer el siguiente informe con esta ampliación que vais a hacer y que seguro que vuelvan a salir cosas interesantes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Vosotros? Bienvenida, gracias por acompañarnos hoy. Y queríamos hablar contigo un ámbito muy específico dentro de estos retos que tenemos con la infancia en el entorno digital y que tiene que ver con el que quizás es la materia prima de toda esta transformación, que son los datos. Y me gustaría empezar tratando de entender o que nos ayudes a entender por qué los datos, y sobre todo los datos de los niños, son un objeto de deseo de marcas, de fabricantes, también de los malos, también de los criminales. ¿Por qué los datos es algo hoy con lo que se mercantiliza? En primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindáis, ¿no?, de venir aquí a hablar del tema de los menores y los datos. Los datos, como habrás oído en muchísimas ocasiones, es el oro de este nuevo siglo, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta que ha sido necesaria una regulación que ya tenemos. En España empezó con la LORTAC en 1993-99 y ahora posteriormente con el Reglamento Europeo de Protección de Datos de 2016, que regula esa utilización y ese control de los datos por parte del usuario. ¿Por qué? Porque efectivamente esos datos generan valor a muchísimas empresas, principalmente a las grandes tecnológicas. ¿Cuál es el problema? El problema es que los menores y las personas no tenemos esa conciencia de que pagar con datos es pagar. Nosotros nos apuntamos a diferentes redes sociales, a Facebook, a Instagram, a TikTok, y firmamos un contrato. Y pensamos que ese contrato es gratis. ¿Por qué? Porque no nos toca pagar con ningún tipo de moneda, porque no pasamos una tarjeta o porque no hacemos un bizum. Pero no es verdad. Nosotros estamos pagando con nuestros datos. ¿Cuál es el problema? El problema es saber cuál es el valor de nuestros datos. A día de hoy, por ejemplo, nosotros desde la asociación hemos leído en prensa que hay plataformas que ya están pagando a los propios usuarios diciendo que una vez están registrados en la plataforma se le hace un ingreso de 7 euros, ¿no? ¿Cuál es el problema? Primero, el problema es en ese valor. ¿Quién ha puesto ese valor a tus datos de 7 euros? Y después, ¿cuál es el alcance de esa recogida de las datos? Y me explico, Jaime. Es muy opaco. Primero, el valor de los datos. En mercado negro, los datos suelen oscilar entre 30 euros los datos identificativos a 300 euros los datos de salud. Evidentemente, los intereses y la monetización de esos datos puede ser diferente. Pero además es que es muy opaca toda esa red para recoger esos datos, ¿vale? Me explico. Hay un estudio que a nosotros nos impactó mucho en la Asociación Europea para la Transición Digital, que lo hizo la Universidad de Cambridge con el Centro de Investigación de Microsoft. En ese estudio lo que se reveló fue que un menor dándole al clic de me gusta, había un algoritmo que podía establecer con una precisión que era arrolladora la sexualidad, el estado en el que estaban sus padres, las creencias religiosas, las ideas políticas, incluso creo que llegaba a un 95% de precisión cuando se hablaba del origen étnico, ¿no? Y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque un menor, que al final es un consumidor que es vulnerable, no tiene esa conciencia de que tú dándole a un me gusta pues puedas estar generando todos esos datos. Es decir, por un lado están esos datos que se recogen, pero después también esos datos que se infieren, que estas plataformas son capaces de integrar porque te hacen un seguimiento, una vigilancia de qué es lo que estás haciendo a través de la plataforma, dónde estás navegando, dónde pasas más tiempo, cuáles son tus gustos, ¿vale? Entonces, eso evidentemente lo que genera es un valor que estas grandes compañías lo explotan. Pero es que además, Jaime, fíjate que cuando nosotros pensamos en la recopilación de los datos, es un tratamiento, esa recopilación, esa recogida de datos que es bastante barato. Y además es que los datos son muy fáciles de compartir. Y si te fijas en el panorama mundial de las grandes tecnológicas, tenemos 5 norteamericanas y 2 chinas, y prácticamente toda la cadena de valor de la recogida de los datos y de los dispositivos la controlan esas 7 compañías. Compañías además que tienen un gran valor en el mercado, un valor que incluso es muchísimo más alto que la industria tradicional. Yo creo que es importante entender que estas compañías cada vez llegan a
personas más jóvenes, a niños de una edad más temprana, y que esto no es casual, ¿no? Que estas compañías están haciendo inversiones millonarias por hacer sus productos atractivos para niños cada vez más jóvenes. ¿Cómo percibís esto, esta aproximación para ser capaces de atraer, ¿no? Convertirse en flautistas de Amelín del mundo digital con niños cada vez más pequeños? Pues efectivamente eso es una preocupación, porque cuando tú tienes consumidores tan jóvenes, tú lo que tienes es un consumidor potencial para el resto de tus días. De hecho, casi todas las grandes plataformas tienen plataformas que están dirigidas a un público juvenil, infantil. Ahora bien, aquí tenemos varios problemas. Primero es que estas grandes plataformas lo que quieren es que pases cuanto más tiempo en sus plataformas mejor, porque es la forma mejor para perfilarte, para estudiar, para recoger tus datos, para estudiar tu perfil y para poder ofrecerte a los anunciantes, para que estos anunciantes te puedan ofrecer a ti productos o incluso puedan cambiar tus comportamientos. ¿Y cómo lo hacen esto? Pues lo hacen a través de las estrategias de persuasión, del diseño persuasivo. El diseño persuasivo es muy sencillo, es que diseñan los productos y los servicios teniendo en cuenta una tecnología automática que tiene en cuenta los factores humanos, cómo es el ser humano, que es un ser social, ¿vale? Y lo que hace es crea nuevos hábitos o genera nuevos comportamientos, ¿vale? Hay muchísimos tipos de estrategias de diseño de persuasión, desde bucles de recompensa, Jaime, como por ejemplo hablábamos antes de lo del me gusta, un menor cuelga una foto en Instagram y está deseando que alguien le dé un me gusta, porque eso es una valoración social que él obtiene. Bucles, por ejemplo, los bucles de recompensa, tiene también permanencia en la web. Todos hemos leído en prensa, por ejemplo, técnicas de YouTube por las cuales antes de que termine un vídeo, antes de que te dejen desconectar, ya está apareciendo o ya te están recomendando otro vídeo parecido a lo que estabas viendo para generar muchísimo interés, ¿no? Bueno, hay diversas técnicas, desde que te utilicen sonidos y colores para que en el momento que tú vas a terminar una acción concreta en la plataforma no hagas caso de tu entorno inmediato y sigas en la plataforma, en fin, muchísimas tácticas. ¿Qué es lo que tienen todas en común? ¿Cuál es la premisa de estas estrategias de persuasión? Pues son que pueden acelerar tu comportamiento, que pueden determinar tu comportamiento o empujarte a hacer determinadas cosas, ¿no? Lo cual evidentemente es muy peligroso cuando estamos hablando, por ejemplo, de menores que buscan muy rápidamente esa recompensa inmediata, ¿no? Y cómo funciona todo el sistema dopaminérgico, ¿no? Aparte de que el desarrollo cerebral de un menor y de un adolescente es diferente y que estas estrategias de persuasión también se aprovechan de eso, ¿no? Pues, por ejemplo, los adolescentes dentro de las estrategias de diseño de persuasión utilizan la captación de tu atención a través de la emoción, ¿no? Los adolescentes son muchísimo más idealistas y entonces cuando a ti te hacen te exponen frente a un contenido, por ejemplo, bueno, pues que es quizá más polarizado, suelen reaccionar, ¿no? de determinada forma, ¿no? Y es que no nos debemos de olvidar pues, que al final cuando tenemos esos 14, 15 años, lo que estamos buscando bueno, pues es la validación social, ¿no? Buscar esa identidad en función del resto de los miembros de esa plataforma. Y hablamos de estas grandes plataformas, pero claro, en el entorno digital, además de estos gigantes, hay un montón de agentes, muchos de ellos desde el lado del mal, que también quieren los datos de los niños, que los pueden utilizar para cosas tan lucrativas como venderlos en la dark web y todo este tipo de cosas a las que estamos acostumbrados, o simplemente para realizar fraudes a ellos, a sus padres o a quien sea. Como padres, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas tomar para tratar de que los datos de tus hijos estén en el mejor recaudo posible? Qué buena pregunta, Jaime. La verdad es que es muy complicado. Creo que lo más importante es la concienciación, la alfabetización y la educación.
Y ojo, aquí estoy hablando no solamente de los padres, sino también de los menores y de los profesores. ¿Cuál es el problema que tenemos? Uno de los problemas radica en que tú no vas a poder educar a tus hijos si tú no conoces cómo funcionan esas plataformas, cómo funciona Internet. Solamente si tú conoces, por ejemplo, los modelos de negocio que hay detrás, si tú conoces cuál es la lógica algorítmica de esos algoritmos que utilizan estas plataformas, solo si sabes qué datos van a recoger y cuáles van a agregar, únicamente así tú te vas a poder hacer una visión completa de qué es lo que está pasando online. ¿Vale? Entonces, tiene que haber un ejercicio previo por parte de los padres de conocer qué es lo que está pasando. Pero también no debe de ser algo que recaiga, una responsabilidad que recaiga únicamente sobre los padres. Esto debe de ser una responsabilidad que recaiga en todos los agentes implicados. Y aquí estoy hablando de padres, por supuesto, de la familia, estoy hablando de los colegios. En los colegios hay muchísimo desconocimiento a nivel del profesorado. Hay que capacitar en estas habilidades digitales dentro de programas adecuados para los profesores para que puedan educar en consecuencia. Dentro de los planes de estudios ya hay estudios y ya leemos literatura científica de lo importante que es, por ejemplo, concienciar y educar en tema de alfabetización mediática, que los menores sean capaces de diferenciar entre los contenidos de opinión a las noticias, que tengan ese pensamiento crítico, ¿no? Eso tiene que estar en las aulas. Y, por supuesto, tenemos que formar a los profesionales, trabajadores sociales, psicólogos. ¿Por qué? Pues porque estas nuevas formas de interactuar están generando bueno, pues en ciertas ocasiones adicciones digitales, problemas y depresiones, conductas autolesivas, y todo esto primero se tiene que prevenir y en caso de que no se pueda se tiene que curar. Con lo cual, pues creo que tenemos un reto muy, muy importante, no solo los que somos padres, sino también el resto de agentes implicados, incluida la industria, por supuesto. Pues yo creo que con este mensaje nos vamos a quedar, ¿no? Que los datos de los niños son fundamentales para el futuro de ellos y para el futuro de todos, y que como tal es una responsabilidad que como sociedad no debemos dejar, por supuesto, a los niños, pero tampoco solo a los padres, ¿no? Que todos tenemos algo que decir en todo esto. Así que muchas gracias, Ana, por ayudarnos a comprender parte de lo que está ocurriendo en este entorno digital que tanto nos fascina, pero que también tantos retos nos propone. Gracias, Jaime. Pues Ángeles nos acompaña otra vez para contarnos hoy algunos de los riesgos con los que posiblemente sean, vamos a decir, los más débiles o la población más vulnerable en Internet hoy, que son los niños. Niños cada vez más jóvenes, accediendo a la red, accediendo a aplicaciones, haciendo teléfonos móviles. Nos decía la persona de UNICEF que van a actualizar el estudio porque 12 años ya les parece que es una edad demasiado avanzada y que tienen que empezar a tener en cuenta desde los 10 años el uso que los niños hacen de la red. Hablamos de ingeniería social, hablamos de distintos fraudes. ¿Qué riesgos tienen los niños ante ese factor de la ingeniería social? Bueno, la ingeniería social al final es una técnica que lo que trata es pues, un estafador o alguien que quiere acosar al menor, pues, digamos, haciéndose pasar por alguien o suplantando la identidad de alguien, tratar de conseguir datos de ese menor, ¿no? Es una estafa muy habitual en estafas de phishing tradicionales, ¿no? Donde nos envían un correo electrónico indicándonos un poco oye, pues accede a este sitio que al final es fraudulento, pero en el caso de los niños siempre va asociado pues, con una extorsión, con un acoso, ¿no? Etcétera, con ese ciberbullying que se conoce, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que seamos los padres al final acompañen al menor indicándole o contándole un poco los riesgos que hay en Internet para que ellos sean conocedores de que este tipo de estafas basadas en ingeniería social, que son técnicas de manipulación psicológica, nada más y nada menos, pues las conozcan y puedan estar un poco alertas si oye, pues
caen en alguna de ellas, ¿no? Se ven vistos en... Hablábamos con UNICEF que nos hablaban de este rol del padre como el primer influencer, ¿no? Antes de que lleguen, antes de que lleguen los de Instagram, que el padre debería ser el primer influencer. Y incidías en este concepto del phishing, que también saldrá varias veces en la conversación, como acaba saliendo siempre, pero que a veces identificamos más con otro tipo de servicios de los adultos, ¿no? Pues de tu banco, de tu operadora, del pago de impuestos. ¿Qué es el phishing para un menor? ¿Y por qué se hace phishing a un menor? Claro, efectivamente, el phishing tradicional es, pues, al final el phishing se basa en provocar una emoción pues, por alguien creíble, ¿no? En el caso de las personas adultas, pues es un phishing de una empresa de paquetería, de tu banco, etcétera, que te mandan un enlace malicioso a tu correo electrónico. Pero ¿cómo se traduce en el mundo del menor? Pues al final es transferir eso, por decirlo de alguna manera, a la tecnología que consume el menor, que son pues, las redes sociales, los juegos online, pues, plataformas como Twitch, como Instagram, como TikTok, etcétera. Y pues haciéndose pasar pues por amigos que puedan conectarse a esas plataformas, haciéndose pasar pues a lo mejor un patrocinador de juegos que quiere que te da un premio, o pues por ser el suscriptor, no sé, pues me lo invento, ¿no? Número 3000 en Twitch, resulta que te dan un premio. Digamos que es una estafa adaptada al contexto del menor. Eso sería un poco el phishing en este caso, ¿no? Pues en redes sociales o Twitch o este tipo de plataformas. Hablabas del tema de suplantación de identidad, que quizás es de lo que más nos preocupa en el entorno de los menores, ¿no? Gente que se hace pasar por quien es o que se hace pasar por un menor sin ser un menor. Eso es. ¿Qué tipo de riesgos tiene la suplantación? Y sobre todo, si como adultos podemos proteger a nuestros niños de este tipo de prácticas. Sí, bueno, si quieres entramos un poquito más adelante en el tema de cómo proteger, pero ¿cuáles serían los riesgos? Pues que alguien se haga pasar por un amigo tuyo que no es, entonces hay que estar muy atentos, los niños tienen que estar muy atentos a posibles perfiles falsos que haya en las redes sociales y que puedan conectarse con sus cuentas, ataques de phishing tradicionales, que puede ser pues, correo electrónico, SMS a tu teléfono móvil o cualquier plataforma que tengamos online que nos envían pues, ya sea pues un enlace fraudulento donde se conecten y vayan a un sitio malicioso, o que se intenten instalar una aplicación los menores que puede ser también maliciosa, o ya pues, casos de ciberacoso, ¿no? Ciberbullying en este caso. Hablabas con este tema de la suplantación, ¿no? Y de los riesgos que supone y todo lo que puede suponer. Entender que las redes hay perfiles falsos, que cada vez va a haber más perfiles falsos y que no deberíamos asumir ni los mayores ni los pequeños, que todo el que te escribe por internet es quien dice ser. Pero ¿cómo protegerse ante esto? ¿Cómo educar a nuestros niños o cómo hacer que desconfíes de algo en el que al final muchas veces también en su futuro van a tener que confiar, ¿no? Entonces al final, ¿cómo es ese equilibrio? Sí, es una pregunta un poco complicada, ¿no? Pero bueno, al final tenemos dos maneras, por decirlo así. Tenemos aplicaciones de control parental que nos pueden ayudar a poner límites, ¿no? Digamos, a esa vida digital de nuestros menores, pero por supuesto lo que tenemos que hacer es ir de la mano con ellos, ¿no? Igual que en el mundo de la vida física, pues si vamos a la piscina, estamos con nuestro niño para que no se ahogue, le acompañamos, le enseñamos a nadar, pues esto es lo mismo, pero a nadar en el mundo digital, ¿no? Es sentido común explicarle los riesgos que existen en Internet, que las tecnologías, oye, pues son maravillosas, pero también tienen asociados unos riesgos. Entonces, ir de la mano con esos menores sería un poco lo primero, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos esas aplicaciones de control parental, ¿no? Sí, si quieres, por terminar, porque yo creo que aunque muchas veces hablamos de estas herramientas, yo creo que todavía hay muchos padres que no las conocen o que no conocen todas las que hay, ¿no? ¿Qué es una herramienta de control parental? Y si quieres, darnos algunos ejemplos de herramientas que cualquiera tiene a su disposición que le pueden ayudar un poco, ¿no? A tener un poco más, valga la redundancia, de control sobre la vida digital de sus hijos. Pues las herramientas de control parental, si están en los dispositivos que tenemos en casa, ya sea móviles, tablets o ordenadores, y lo que permiten es establecer, digamos, pues, barreras de control de las aplicaciones. Es decir, oye, pues te puedes utilizar la aplicación en estos tramos horarios, puedes utilizar, por ejemplo, pues, la navegación por YouTube solo durante una hora al día, ¿no? O sea, no solo te sirven en la ciberseguridad, sino que también te sirven un poco de manera educacional. Puedes filtrar contenido que sea malicioso, ¿no? Porque no quieras que accedan a determinados sitios, bueno, pues que no son aptos para menores. Puedes también
ver un poco en qué sitios están navegando, cuál es el uso de determinadas aplicaciones, dónde están chateando, con quién chatean y demás. Y bueno, pues eso es un poco al final todo lo que te permiten las aplicaciones. Las tienes gratuitas o las tienes de pago, pero te permiten establecer esos límites para evitar o mitigar esos riesgos de que luego puedas llegar a un posible caso de acoso en las redes, ¿no? Que lleguen a contenido que no sea deseable para nuestros pequeños. Un control también complejo, ¿no? Porque cuando los niños van creciendo, pues no es lo mismo el control a un niño muy pequeño que a un adolescente, que al final, como todos hemos sido adolescentes, lo que menos quieres es que tu padre sepa dónde vas, antes en el mundo real y ahora en el mundo digital, pero yo creo que interesante esta visión, ¿no? De que lo primero, dale tiempo a tu hijo y acompáñale en todo esto. Y lo segundo, además de ese tiempo, pues hay herramientas que te pueden ayudar en este camino. Sí, eso es. Muchas gracias, Ángeles, por ayudarnos a entender. A ti.